la discusión fue muy interesante porque ella, ¿verdad?, entre las conclusiones que ella saca de esa tesis es que pues la biblioteca del recinto de Río Piedras, la biblioteca Lázaro, no le interesa el tema de género, no tiene una colección de género representativa ni lo suficientemente importante que vendría efectivamente a secundar y a acompañar el trabajo que hace el programa de estudios de mujer y género. Eso es cierto, ¿no? Si uno trabaja sobre los fondos de la biblioteca, por ejemplo, si yo pongo Judith Butler, que es una de las grandes teóricas sobre género, hoy en día aparece un libro en toda la biblioteca, un libro, no existe. Y eso es vergonzoso para una biblioteca universitaria en cualquier parte del mundo. Sin embargo, yo le decía, ¿no?, para dar este ejemplo, que quizás también se podía intentar de organizar las colecciones de la biblioteca en función de disciplina, que es lo que sucede. O sea, la biblioteca obedece a una noción de archivo alfabético y por disciplina. ¿Qué tal si efectivamente nosotros pensamos la biblioteca desde la cuestión del género? ¿Qué es interdisciplinario? Uno intenta entonces pensar y reorganizar las colecciones del recinto para hacer aparecer sujetos, para hacer aparecer construcciones de género. Entonces, yo creo que la biblioteca sí tiene fondos y podríamos efectivamente hacer aparecer cosas. Es decir, hacer aparecer sujetos que eran invisibles. O sea, porque una de las cosas que dicen las feministas en los años 70, y que van a denunciar, ¿no?, las feministas en los años 70, era que efectivamente se decía que no había autoras mujeres, pero en realidad no era que no había autoras mujeres, era que no eran incluidas en el canon. Así que cuando se estudiaba literatura, pues uno empezaba con Homero y seguía por ahí para abajo con Dante y con Shakespeare, y nunca se mencionaba a Marie de France, por ejemplo, o a Madame de Lafayette, o a Colette, etcétera, etcétera. Y si pasamos al canon de la literatura puertorriqueña, pues lo mismo. Se estudian los padres de la literatura y nunca se mencionan. Entonces no es tanto que la gente no haga, no existe, ¿no? Es que ese discurso, ¿verdad?, la construcción de ese canon no incluye. Por lo tanto, uno puede decir no hay mujeres, de igual manera que uno puede decir no hay negros. Entonces, en realidad, no es que no hay, es que el canon no los incluye, no considera que esa producción es lo suficientemente interesante, que es una producción que hay que estudiar y por lo tanto no existe. Entonces, de lo que se ha tratado, ¿no?, de lo que inicialmente es el proyecto feminista en los años 70, precisamente es de hacer historia en otra perspectiva, ¿no?, contar la historia de las mujeres, rescatar. Eso va a producir en los años 70 y 80 una serie de antologías, libros, estudios, etcétera, etcétera, que se van a dar precisamente en el contexto de los estudios de la mujer, de departamento o de proyectos parecidos al programa de género, que es el departamento, ¿verdad?, como tal, donde se van a organizar esos estudios para proponer y hacer aparecer trabajos escritos por mujeres. Y entonces así dotarnos de un corpus enorme de producción que no había, que no existía, que no se estudiaba, que no se tomaba en consideración. Eso es parte, ¿verdad?, de la historia del feminismo en el siglo XX. Posteriormente, los debates teóricos avanzan, ¿no?, y se van moviendo. Yo diría, ¿verdad?, que hay tres momentos, ¿verdad?, de la historia del feminismo en el siglo XX. Un momento inicial, que es el movimiento feminista, ese movimiento que comienza en el siglo XVIII con la reivindicación de los derechos de la mujer, con la reivindicación del derecho al voto. Las mujeres no tenían derecho al voto hasta ayer, prácticamente. Es decir, en el siglo XX las mujeres, en los 50, en la mayor parte de los países avanzados, empiezan a votar. Es decir, o sea, que más de la mitad del planeta no estaba representada políticamente en ningún lugar. Eso es decir, que todas las decisiones que se toman, que competen en la organización de los estados, las mujeres no participaban, no estaban en ningún lugar, ¿no? Ellas parían los ciudadanos, pero a ellas no se les preguntaba cómo educar a esos ciudadanos, cómo organizarlos, cómo organizar la ciudad, etcétera, etcétera. Y eso es importante. Así que las feministas, inicialmente toda esa primera lucha del siglo XX,
precisamente va a reivindicar unos derechos que son esenciales, que es el derecho a la ciudadanía. O sea, no hay ciudadanía completa de nadie que no pase por ahí, por ese derecho a la representación política, por el derecho al voto. Otro momento esencial de ese feminismo, digamos, del periodo del siglo XX es la reivindicación de los derechos de las mujeres, es decir, es un reconocimiento de, por ejemplo, la maternidad como un problema específicamente femenino, como algo que atañe a las mujeres, ¿no? Y el discurso que va a consistir en que las mujeres tienen que tener, ¿verdad?, derechos sobre su propio cuerpo. Gran avance que tiene que ver también con los avances de la ciencia, ¿verdad? Los métodos de control de natalidad van a ser fundamentales en la transformación de la imagen de las mujeres y la posibilidad que van a tener las mujeres de organizar su vida y de acceder también al espacio de trabajo. Porque la otra gran transformación va a ser precisamente la irrupción masiva de las mujeres en el espacio de trabajo. Las mujeres hasta el otro día también tenían como su espacio privilegiado el espacio doméstico. En un momento se decide efectivamente que las mujeres van a irrumpir también en el espacio público, van a ser ciudadanas, van a irrumpir en el espacio público y por lo tanto en el espacio de trabajo, o sea, se van a convertir también en trabajadores. Y eso son transformaciones enormes, pues. Cuando uno estudia historia y uno ve los lugares tradicionales de la feminidad, los lugares tradicionales, los discursos tradicionales sobre la maternidad, etcétera, etcétera, las mujeres no estuvieron ahí por siglos, con muy raras excepciones, ¿no? En espacios privilegiados, ¿no? Las noblezas, las aristocracias, las reinas, etcétera. Y aún así, en el fondo, ¿verdad?, esas mujeres ocupaban unos lugares en particular y se esperaba de ellas unas cosas en particular. Lo que nosotros sabemos, ¿no?, es lo que sabemos históricamente y filosóficamente es que el patriarcado y el falologocentrismo han dominado por siglos. Pero eso se va a ver transformado precisamente, digamos, la primera mitad del siglo XX es esencial en la conquista de esos derechos. Es decir, que digamos que a partir de los 50 las mujeres están en el sujeto público. Entonces ya eso es un hecho. Ya eso es un hecho. Ya están ahí, son sujetos, hablan, producen discursos, escriben. Entonces hay que tomarlas en consideración. Así que eso es un primer momento, es decir, es un momento del discurso feminista positivo. Las organizaciones políticas se van a organizar en torno a la categoría de mujer. Pero ¿qué pasa? Que ya a partir de los 70 el movimiento feminista se va a plantear otras preguntas. Y eso va a suceder por la irrupción del discurso psicoanalítico en el espacio, ¿verdad?, de análisis de las mujeres. Entonces nos empezamos a preguntar qué es el mujer. Simone de Beauvoir había dicho, la autora del Segundo Sexo, la que inicia también todo este gran movimiento, la frase así central del texto de Simone de Beauvoir, que son dos volúmenes, dos tochos enormes sobre la situación de las mujeres, una historia de las mujeres, pero la famosa frase, la frase que viajó y que sigue viajando con nosotros, es verdad que uno no nace mujer, uno se convierte en mujer. Es decir, que el discurso bovariano nos coloca inmediatamente, no es la cuestión de la biología, es decir, que ser mujer, claro, no es porque yo nazco mujer, que hay un destino adjudicado a las mujeres, no hay un ser determinado porque yo nazco mujer, porque yo nazco del sexo femenino, sino que la cultura nos hace mujeres. Es decir, cuando Simone de Beauvoir dice eso, es que la cultura nos convierte en las mujeres que la cultura quiere que nosotros seamos. Ese es un primer momento del feminismo. Posteriormente, entonces, vamos a preguntarnos qué es mujer. Entonces, todo el análisis pasa por el discurso psicoanalítico. El discurso psicoanalítico es muy interesante cuando estamos ahí entre las dos grandes cabezas del psicoanálisis, Lacan, por un lado, y Freud, que lo precede. Lacan, que se plantea ser un lector del padre del psicoanálisis, Freud.
Entonces, bueno, cuando uno va del lado de Freud, el discurso freudiano sobre la sexualidad femenina, porque todo esto entonces, que es ser mujer, pasa también por saber qué es eso de ser femenina, qué es la feminidad, qué es la sexualidad femenina. Una sexualidad que tanto la filosofía como la historia, etcétera, etcétera, analizan como un sexo que no es como una negación de sexualidad, ahí no hay. Y de hecho Freud utiliza una expresión muy curiosa para hablar del sexo femenino como el sexo femenino o la sexualidad femenina. Y entonces el discurso de Freud es muy interesante, los textos de Freud son apasionantes, pues porque Freud es muy, cuando uno lee los textos de Freud, Freud es un tanto autobiográfico, Freud simplifica de forma muy concreta en su análisis, pero Freud no deja de ser también, de vincular los prejuicios, de cierta forma, de lo que él hereda, a pesar de que Freud, cuando empieza a trabajar el psicoanálisis, Freud está trabajando y descubriendo montones de tabúes sobre la sexualidad humana. El otro día nadie quería hablar de la sexualidad humana y Freud dice, pues de lo que hay que hablar justamente es de la sexualidad humana. De eso es que se trata. La felicidad, la dicha de los seres humanos, con lo que tiene que ver precisamente es con eso, con el deseo, con el eros. De eso es que se trata. Así que Freud dice, y eso escandaliza a todo el mundo en Viena a principios del siglo XX, porque escándalos. Freud era considerado un perverso. O sea, de lo que hay que hablar es de sexo. Sí, sí, de eso es que hay que hablar. Y Freud se pone a hablar de eso, describe todo, el complejo de Edipo, etcétera, etcétera, no más sino teoría sobre el sexo. Freud dice, pues mira, parte de la actividad importante de los seres humanos pasa precisamente por la actividad unida. ¿Cómo sucede eso? Y de ahí una elaboración de una hipótesis que ha sido enorme para nosotros, que es la elaboración de la inconsciencia. Nosotros no solamente somos sujetos de la conciencia, nosotros no estamos todo el tiempo en la conciencia, sino que yo también está habitando en permanencia 24 horas al día con esa cosa que se llama inconsciencia. Así que Freud va a hacer aportaciones al conocimiento precisamente de esa vida afectiva, erótica, que se mueve por lo que él llama las pulsiones, que son como los dioses. Lo que los griegos decían, los dioses, la diosa del amor, etcétera, etcétera, es eso. Son las pulsiones, son el deseo, es la energía que se mueve por él. Y entonces Freud en algún momento va a decidir que tiene que entrar a hablar de la sexualidad femenina. Pero Freud lo va a hacer precisamente desde un esquema que para muchas lectoras de Freud, psicoanalistas, feministas, sigue siendo un esquema fálico. Freud va a describir la sexualidad femenina a partir del esquema masculino. Y Freud va a decir que la nena y el nene, cuando son pequeños, en realidad son dos nenes. La nena es un nene. Y que ambos, cuando son pequeños, tienen el mismo objeto de amor. El gran objeto de amor de un niño, de un bebé, es su madre. ¿Qué pasa? Que el niño sigue un desarrollo que para Freud es, ¿verdad?, casi lógico y sin tropiezo. En un momento él va a descubrir que la madre no tiene, horror, y entonces pues va a rechazar a la madre por fin, no ni por miedo a la castración, es decir, por miedo a perderlo, porque el rival del niño varón es el padre, y entonces se va a identificar con el gran padre, etcétera, etcétera, y por lo tanto el desarrollo de la sexualidad del niño sucede sin ningún tropiezo. ¿Qué pasa con las niñas? Están enamoradas también de su madre como ¿vale? Que entonces descubren que la madre no tiene y que ellas tampoco tienen, todos no. Un sexo defectuoso, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo uno llega a identificarse precisamente con eso, con esa figura que, porque no tiene, o que tiene un sexo defectuoso, un sexo castrado, cómo uno se va a identificar con eso? Que no es seductor desde ese punto de vista. O sea, un sexo castrado, un sexo dañado, ¿verdad? No puede ser objeto de identificación. Al principio uno se quiere identificar con lo que uno admira. Y entonces ahí Freud empieza a especular, ¿no?, de cómo la niña finalmente llega a construir esa feminidad, pero que es cuesta arriba, es una vía crucis llegar hasta allá. Es decir, a ser finalmente una mujer
a uno aceptar ese destino, ¿no? Que es que efectivamente no tenemos. Entonces Freud va a decir, ¿no? El esquema oposicional que organiza también el análisis de Freud